Buenos días, mis hermanos, el Señor les bendiga. El Señor es bueno al permitirnos reunirnos cada uno en nuestras casas, hacer culto en esta mañana al Señor. Una semana más en la que estoy convencido que el Señor ha mostrado su bondad en medio de cada situación que hemos vivido. Damos gracias, como les digo, al Señor por regalarnos ese tiempo que ahora vamos a tener para estar ante la presencia del Señor, compartiendo su palabra, escuchándola y esperando y pidiendo que su Espíritu Santo nos permita ponerla por obra. Hace 2 semanas comenzamos una pequeña serie llamada Gotas de Diamante, en el que estamos estudiando 3 versículos muy hermosos, cortos pero muy lindos, que están en la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16, 17 y 18. Entonces vamos a leerlos y luego oramos para entonces entrar en nuestro tema de esta mañana. Dice la palabra del Señor, entonces, como les dije, en la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16, 17 y 18. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Padre, queremos agradecerte. Nos estamos en este momento acercando juntos con un temor reverente ante tu palabra y pedimos que sigas afirmando nuestras vidas, sigas encaminando nuestros corazones a tu verdad. Seguro que estas cosas que estamos viendo las sabemos, pero necesitamos que sean mayormente arraigadas, no solo en nuestra mente y corazón, sino en nuestra cotidianidad, en nuestra práctica. Así que gracias, y con un corazón dispuesto pedimos que nos enseñes, nos instruyas, nos corrijas y nos permitas al terminar este sermón poder vivir más conforme a tu voluntad, Señor. Así que permíteme a mí también poder ser claro, sensible a tu voz, Espíritu Santo, y que juntos con mis hermanos podamos atender a tu consejo. En tu nombre oramos. Amén. Bien, Gotas de Diamante, hemos titulado esta pequeña serie en estos 3 versículos. Y como les mencionaba hace 2 semanas, las gotas de diamante son unos pequeños pendientes hechos de diamante. Tienen la forma de una gota y son usados para que las mujeres embellezcan su rostro y tienen un brillo único al ser expuestos a los rayos de la luz. Y estos 3 versículos son como estas gotas de diamante. Tienen un valor incalculable, un valor enorme, grandísimo para cada uno de nosotros, para cada creyente, y aporta una belleza grandísima a nuestro carácter, porque embellece nuestra vida al hacerla más semejante al Señor Jesucristo. Recordamos también que vimos hace 2 semanas que estos 3 versículos tienen algunas características generales, unas características que tienen en común. Y estos 3 versículos nos hablan del gozo, de la oración y de la gratitud. Y estas 3 virtudes, estas 3 gotas de diamante, nos dice este texto que deben ser practicadas en todo momento. Usar las palabras siempre, sin cesar, en todo. Siempre gozosos, orar sin cesar, agradecidos en todo momento, en todo tiempo. Y eso tiene en común estas cosas. 3 gotas de diamante, como les estoy diciendo, que debemos tener siempre en nuestra vida. También estábamos diciendo que esto nos dice que tanto el gozo, la oración y la gratitud no debiera ser algo esporádico en nuestra vida, debiera ser algo permanente en el desarrollo y en el carácter del Hijo de Dios. Estas 3 hemos dicho que pertenecen y se relacionan unas a otras, cada una se relaciona con las otras 2, como seguiremos viendo en esta mañana. Y también tienen en común que las 3 son la voluntad de Dios. La voluntad, el deseo, el anhelo de Dios para nuestras vidas es que seamos hombres y mujeres, hijos de Dios, con un corazón, con una vida, con una actitud gozosa en oración y en gratitud. Entonces, estuvimos viendo en la Biblia
cómo era posible, cómo sí se puede tener un gozo permanente, cómo sí podemos disfrutar de un gozo constante en nuestra vida. Mencionamos varias razones que la Biblia nos da en la que todas estas centradas en el Señor, todas estas centradas en Cristo, en el Evangelio, en Dios, permiten que entonces sí desarrollemos y esté evidente en nuestras vidas un gozo constante. Y teniendo claro esta relación que hay entre el gozo, la oración y la gratitud, podemos permanecer en gozo y gratitud en todo tiempo a través de la oración. Hay una realidad y no somos ajenos a esto, y es que todos enfrentamos tentaciones, todos nos vemos involucrados y pasamos pruebas, dificultades. Seguro cada uno de nosotros tenemos grandes responsabilidades que asumir y dar o tener en nuestra vida. Tratamos con relaciones que a veces se tornan un tanto difíciles y que para mantenerlas tienen que ser cuidadas, tienen que ser cultivadas. Constantemente seguro luchamos con deseos y sentimientos impuros, no sanos en nuestro corazón. Así que esto nos da la realidad de que necesitamos la gracia del Señor en nuestra vida de una manera constante, cada día de nuestra vida. Y ser conscientes de quiénes somos, ser conscientes de nuestra realidad, de nuestras luchas, de nuestras debilidades, pues nos va a hacer ver la necesidad de la oración. ¿Y por qué pudiéramos decir conformarnos con tener sed cuando los manantiales de agua para calmarla están tan fácilmente disponibles para nosotros? Y gracias al Señor por eso. Y en esta mañana entonces vamos a ver esta segunda gota de diamante, la oración. Orar sin cesar, dice Pablo en el versículo 17. Orar sin cesar. Y como hicimos con el gozo, quisiera recordar un poco a quién y quién escribe. Ya sabemos que es Pablo a los tesalonicenses, y recordamos que los tesalonicenses, la iglesia que estaba allí en esta ciudad, era una iglesia que estaba siendo atribulada, había pasado momentos muy difíciles. Recordamos la tribulación como ese peso aplastante, como el estar siendo, como lo que hace cuando se pisan las uvas. Y eso es estar en tribulación, eso pasamos los hijos de Dios en algún momento. Así que Dios, que es perfectamente sabio, le dio a nuestros hermanos allá del primer siglo en Tesalónica y a nosotros también la oración como un medio de su gracia, para que en todo tiempo que vivamos seamos renovados, alentados, mantengamos una comunión con el Señor en este peregrinaje que hemos vivido. Y la iglesia entonces estaba atravesando esos momentos difíciles, y la oración viene a ser una joya importante para ellos en su caminar con el Señor. Recordamos también que Pablo escribe estas palabras, y así como Pablo vimos nos fue un ejemplo del gozo en el Señor, en la oración Pablo también va a ser un ejemplo. Él en varias de sus cartas constantemente él insistía a la iglesia y hablaba de sus oraciones y alentaba y llamaba a la iglesia a orar constantemente. Romanos 12:12 nos dice que Pablo escribe diciendo allí a los hermanos: gozándoos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. En Efesios 6, versículos 18 y 19, el mismo apóstol Pablo escribe también: con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y orad por mí, dijo él, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. Él pedía a la iglesia que oraran por él constantemente. Él alentó y escribió a la iglesia diciendo que debía permanecer en una oración y en una súplica en todo tiempo, siendo guiados por el Espíritu Santo. En Colosenses 4:2, una vez más, Pablo escribe: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Y aquí en esta carta, en la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 1, verso 11, también escribió Pablo: con este fin también nosotros oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os considere dignos de vuestro llamamiento y cumpla todo deseo de bondad y la obra de fe con poder. Estos versículos son solo una manera de que podamos ver
que Pablo era un ejemplo de lo que él pedía. Él pedía una oración constante a los hermanos porque él permanecía en una oración constante también en su vida, en su ministerio, en sus luchas, en sus dificultades. La oración fue muy importante para él, como lo fue para los tesalonicenses. Quisiera que mencionar también a nuestro Señor Jesucristo, cómo los evangelios son muy claros al mostrarnos la vida de oración de Jesús. Y piensa por un momento cómo era la agenda de Jesús, cómo pasaba Jesús sus días, cómo Jesús, cuál era la agenda, la cotidianidad de nuestro Señor Jesucristo. Y no lo digo solo desde el aspecto ministerial, lo digo en su ocupación, sí era su ministerio, pero en el diario de nuestro Señor Jesucristo. Y encontramos entonces que en su diario él no estaba desocupado, él tenía una agenda muy apretada. Y al estar aún ocupado, podemos ver al leer los evangelios que él siempre encontró tiempos, razones para orar. Siempre buscó lugares para orar. Leemos en los evangelios constantemente que Jesús se apartaba a lugares solitarios, que madrugaba para orar, que luego que despedía a las personas, a las multitudes, muy tarde en la noche también iba a orar al Padre, buscaba, como les digo, lugares solitarios, iba a la montaña, iba al desierto, oraba a solas, oraba con sus discípulos, oró por sí mismo, oró por quienes iban a ser los apóstoles, oró por la iglesia, oró, como hemos mencionado varias veces, por nosotros incluso, y fue una vida realmente de oración en nuestro Señor Jesucristo. Recordamos la noche en el Getsemaní, tal vez el momento más intenso en cuanto a la angustia en nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué hizo nuestro Señor esa noche de gran angustia, de gran dolor en su corazón por lo que iba a enfrentar al otro día y en las próximas horas en cuanto a su muerte? Oró también. Y es una agonía en el Señor, pudiéramos decir, lejos a lo que nosotros hemos o pudiéramos experimentar en algún momento, porque la situación de nuestro Señor Jesucristo fue única. Nadie más ha vivido, ni vivirá, ni experimentará lo que Jesús vivió en esas horas y en la cruz del Calvario, porque solo Él, su vida, su muerte fue única. Lo que Él vivió en la cruz fue único. Pero lo que quiero enfatizar es que la vida de Jesús siempre se caracterizó y nos muestra claramente lo que es orar sin cesar, lo que aparece en la carta a los tesalonicenses como una petición para nosotros, orar sin cesar. Nuestro Señor Jesucristo vivió de esa manera, orando al Padre constantemente. Si avanzamos entonces al libro de los Hechos, también nos vamos a dar cuenta que la iglesia siguió los mismos pasos del Señor. Ya muy rápido, entrando en el libro de los Hechos, recordamos que la iglesia, los apóstoles, los discípulos estaban unánimes y estaban dedicados a la oración el día de Pentecostés. Hechos 2 nos dice que la iglesia estaba entregada continuamente a la oración también. Hechos 6 es clara al indicar que la iglesia y el liderazgo de la iglesia se entregaron a la oración. Ellos vieron la prioridad de la palabra y la prioridad de la oración. En Hechos 4 encontramos que en el momento de amenaza, cuando los creyentes fueron perseguidos o estaban siendo amenazados con una posible persecución que luego fue real, ¿qué hicieron ellos? Oraron, se reunieron a orar. Hechos también nos dice que tomaban decisiones, que la iglesia, cuando tenía que tomar algún tipo de decisión en cuanto al rumbo, el norte de la iglesia, la hacían buscando la voluntad de Dios, orando. En oración también Hechos nos dice que escogieron y nombraron ancianos, pastores en cada iglesia que era establecida. Vemos que la iglesia oraba, los creyentes oraban cuando alguien estaba enfermo. Pablo llegaba a una nueva ciudad para establecer una iglesia, para hablar y compartir el evangelio. ¿Y qué hacía él? Oraba y buscaba lugares de oración. Es más, la iglesia en Éfeso comenzó en un lugar de oración. Allí se dieron los primeros convertidos. Hechos 16:25 también es un ejemplo de oración y gozo
para nosotros. Recordaremos y usted podrá leer allí también cuando Pablo y Silas fueron encarcelados. El texto bíblico nos dice que en la hora más oscura, en el momento más oscuro de la noche, estando casi a la medianoche allá en la cárcel, ellos estaban gozosos cantando y estaban orando al Señor. Y en un día tan difícil, avanzando en el libro de los Hechos, como cuando Pablo se despidió de los pastores de Éfeso, sabiendo que no iban a volver a verse, sabiendo que Pablo ya estaba siendo encaminado hacia su martirio, ¿qué hicieron ellos en el momento de despedirse? Oraron. Lo que quiero decir con todo esto es que en cada uno de los momentos que encontramos en la Biblia, en la vida del Señor Jesús, en la vida de la iglesia del primer siglo, en la vida de la iglesia en cada ciudad donde fue establecida, los escritores del Nuevo Testamento, uno tras otro, insistieron en la necesidad, en la importancia de la oración. Y ver esto de una manera tan evidente es un llamado a nuestra vida también a no tener en menos la oración en nosotros, ni de manera personal, ni de manera como iglesia. Es tan importante la oración, y así pudiéramos seguir mencionando ejemplos de cómo cada uno de ellos, cada uno de nuestros hermanos, no solo en la historia bíblica, sino luego en la historia de la iglesia, muchos constantemente, la iglesia siempre se vio en la necesidad de mantener una actitud constante de oración cada día, en cada circunstancia, en todo problema, en toda decisión fue tomada, fueron guiados, fueron rodeados y movidos a una vida de oración. Lo que quiero decir con esto es que la oración era parte de la vida de la iglesia, hacía parte de su naturaleza, era parte de ser iglesia. Pablo dice entonces, orad sin cesar. Y así como con el gozo me surge también una pregunta frente a estas palabras del apóstol. ¿Será posible tener este tipo de oración constante, siempre, sin parar? ¿Podemos tener este tipo de oración que nos pide el Señor en su palabra? Y la respuesta, al igual que el gozo, es sí. Es sí. Sí podemos. El Señor nos ha dado eso como una bendición y pide que lo hagamos. Ahora, en el Nuevo Testamento se usan varios términos, varias palabras para referirse a la oración, como pedir, suplicar, clamar, rogar, invocar, adorar. Pero aquí en el libro, en la carta a los Tesalonicenses, Pablo usa una palabra que es más bien general, tiene un sentido más amplio en cuanto a la oración, no es tan específico. Es decir, lo que la Escritura nos está pidiendo en cuanto a la oración es que sea ejercida en todo y en cada aspecto de lo que ella involucra. Si la oración involucra adoración, pues estamos siendo llamados a adorar. La oración involucra petición, pues estamos llamados a pedir. Si la oración involucra clamar, rogar, invocar, todo lo que la oración en sí conlleva, como iglesia, como creyentes, estamos siendo llamados a hacerlo. Así que con este texto en particular, se nos dice que debemos orar de todas las maneras correctamente posibles. Entonces, yo planteo esta pregunta. ¿Qué es orar sin cesar? ¿Sí? Entendemos el concepto, lo que es sin cesar de una manera sencilla, pero quiero que meditemos un poco qué es lo que significa para nosotros los cristianos orar sin cesar. Esta oración incesante, esta oración que se caracteriza con una determinación infatigable, es decir, se nos está pidiendo a no desfallecer en la oración, a tener una vida marcada por una actitud de oración. Quisiera darte una ilustración, que pensáramos en algo para de pronto tener una imagen respecto a lo que es una orar sin cesar. Imagina que vas a hacer un viaje largo de unos 3 días y vas con una persona a la cual amas mucho, puede ser tu esposa o tu esposo o un gran amigo o una gran amiga. Ese viaje de 3 días, seguro que no vas a hablar
todo el tiempo, cada minuto, cada segundo. No vas a hablar con esa persona, en ese viaje de 3 días, seguro que no vas a estar hablando todo el tiempo sin parar, pero sí vas a mantener una actitud dispuesta a hablar en algunos momentos con tu compañero de viaje. Seguro, como el viaje es tan largo, dormirás en algún momento. eh, Hablarán de algunos recuerdos, habrá comentarios acerca del trayecto, habrán cosas que de pronto les molesta del viaje que están teniendo, entonces lo van a conversar. Habrán cosas también que les gusta del viaje, el paisaje, la gente, lo que está ocurriendo, lo que están viendo, los lugares que están visitando. Entonces ustedes en ese viaje lo comparten, lo dialogan con la persona que están viajando. Si se presenta algún imprevisto en el viaje, seguro lo van a mirar, lo van a hablar, cómo lo van a solucionar, van a expresar lo que están sintiendo, lo que les parece, lo que está ocurriendo en sus mentes respecto a ese imprevisto en el viaje. Lo que quiero decir es que durante ese trayecto sí va a ocurrir algo, y es que hay una comunicación permanente. Eso no es sinónimo de hablar todo el tiempo, las 24 horas del día, cada segundo del viaje, pero sí lo que quiero ilustrar o enfatizar con esto es que al haber comunión con la persona que estamos viajando, va a haber una comunicación permanente, va a haber una actitud y una disposición a comunicarnos, a dialogar durante este trayecto. Ahora, orar sin cesar tiene esta idea. Orar sin cesar quiere decir que nunca realmente dejamos de conversar con Dios. Simplemente tenemos interrupciones frecuentes. Y con estas palabras quiero como darte otra idea, otra visión y otra imagen de lo que sería la oración. A veces pensamos en la oración de esta manera y decimos, estoy ocupado todo el tiempo, tengo trabajo durante todo el día, llego a casa, tengo que atender a los niños, tengo que atender algunas cosas de la casa y dices en algún momento no tengo el tiempo para orar, o tratas de redimir algún tiempo durante el día para orar. Entonces, ¿cómo encaja la oración en esta manera de ver nuestra vida? Encaja de la siguiente manera: crees que estás tan ocupado y tienes tantas responsabilidades durante el día que es muy difícil sacar un tiempo de oración, y cuanto más cuando encontramos un versículo como este que nos dice entonces que oremos sin cesar. Lo que quiero hacerte ver es que lo puedas contemplar y ver en tu corazón de otra manera, que cuando mantienes una disposición a mantenerte en comunicación con Dios, cuando eres consciente de la presencia de Dios en tu vida, cuando estás dispuesto a mantener comunicación, a hablar con el Señor, todo el tiempo, todo el día puede ser un momento oportuno para orar. Solo que tienes interrupciones en esa comunicación con el Señor. Es decir, tu actitud constante es hablar con el Señor. Solo que a veces la interrumpes para trabajar, para atender a tus niños, para hacer algunas vueltas, para hacer algo, pero durante el día eres consciente y mantenemos esta actitud y esta disposición de hablar con el Señor. Y de esa manera entonces cualquier cosa que nos ocurre durante el día será una razón para compartirla con Él. Cualquier problema que tienes durante el día será una oportunidad en la que, como eres consciente de que Él está contigo y quieres orar sin cesar, entonces algo se presentó y vas a compartirlo con el Señor. Te dieron una buena noticia, entonces vas a compartirlo con el Señor. Tienes algún problema, una decisión importante que tomar así en un momento. ¿Qué haces cuando hay una disposición hacia la oración, una actitud constante de oración? En ese momento, tu reacción es empezar a hablar con el Señor, empezar a, si sea en tu mente o con tus palabras, con tus labios hablar, pero empiezas a expresarle esto al Señor. Y así es que empieza a verse en nuestra vida, a desarrollarse en nuestra vida estas palabras de orar sin cesar. Ahora vemos a Jesús orando y tal vez decimos, bueno, Jesús es único, ¿cómo voy a orar de esa manera? Y sí, como Él realmente no hay nadie. Pero recordemos que todo lo que Él hizo
desde este aspecto, desde esta perspectiva que estamos viendo. Lo hizo completamente siendo hombre, aunque sin pecado. Pero Jesús, siendo Dios, se hizo hombre con todas nuestras limitaciones, con todas nuestras debilidades, con todas nuestras necesidades humanas. Y si Él necesitó y usó de la oración para mantenerse en una comunión y comunicación constante con Dios Padre, ¿cuánto más nosotros lo necesitamos? Seguro, al leer la carta a los Hechos y mencionar lo que he mencionado hace un momento acerca de la oración y de Pablo y los demás apóstoles, tendríamos que decir, bueno, ellos vivieron situaciones particulares, ¿cómo no iban a necesitar de la oración? Y sí, ellos vivieron momentos particulares de su generación, del tiempo que estaban viviendo, pero honestamente, mis hermanos, no somos muy diferentes a ellos. Nuestras luchas fueron como las de ellos. Nuestras debilidades fueron como las de ellos. Nuestros problemas, sufrimientos, lo que la iglesia enfrentó, ha sido igual en cada generación de la iglesia. Así que nosotros no somos la excepción. Por eso el Señor nos ha dado en su palabra para instruirnos en aquellas cosas que son su voluntad y para nuestro bien. Y una de esas cosas es la oración. Y pues como les digo, no somos muy diferentes a nuestros hermanos del primer siglo y tenemos al mismo Espíritu Santo que ellos tuvieron, que nos ayuda, como dice la palabra, en nuestra debilidad. Y si nuestra debilidad está en la falta de orar de esta manera, en la falta de oración en nuestra vida, pues el Espíritu Santo que estuvo con nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo que estuvo con la iglesia, que estuvo con los apóstoles, está con nosotros también. ¿Qué quiero decir con esto? Que sí es posible cumplir este mandamiento de orar sin cesar. Y en la Biblia hay mucho sobre la oración. También se ha escrito infinidad de libros acerca de oración, unos muy buenos, muy bíblicos, otros muy lejos de lo que realmente enseña la Biblia. Así que no pretendo abordar todo lo que la Biblia o lo que pudiéramos decir sobre la oración. Pablo sencillamente está dando una instrucción en la que debemos pedir al Señor que nos permita encaminarnos y crecer en obediencia a esto. Pero sí espero que seamos incentivados, motivados, movidos desde nuestro interior por el Espíritu Santo y su palabra a ser más obedientes, como dije hace 15 días, a ser más gozosos y como quiero recordar y establecer hoy, a ser también más obedientes de una manera gozosa en este mandato de la oración. Martín Lutero dijo estas palabras, que así como la ocupación de los sastres es hacer ropa y la ocupación de los zapateros es reparar zapatos, de igual manera la ocupación de los cristianos es orar. Ese es tu oficio, ese es mi oficio, en eso dedicamos porque estamos en una comunicación con nuestro Señor. Así que quisiera establecer también otra pregunta para hablar de esta oración sin cesar. ¿Cómo se ve la oración constante y persistente? ¿Cómo es que se ve? ¿Qué es en la práctica esta oración que el Señor nos pide en su palabra? Y para esto quisiera que fuéramos al Evangelio de Lucas capítulo 18. Vamos a leer una parábola que contó Jesús y que Lucas escribió, que nos va a permitir ver en palabras de Jesucristo, ¿qué es esto de orar constantemente y de una manera persistente? Lucas 18, los versículos 1 al 8. Lucas 18, versículos 1 al 8. Ahora, no pretendo profundizar en este texto, pero sí voy a extraer de aquí algunas enseñanzas que sé que nos van a dar luz en cuanto a la oración en estos momentos que estamos viviendo y en cualquier época de nuestra vida. Lo primero que encontramos, mis hermanos, si usted lee ahí en el versículo 1, encontramos el propósito de esta parábola, la razón por la cual Jesús contó esta parábola. Y Lucas nos dice allí en el verso 1, y les refería a Jesús una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. Ahora, nota esto. Lo que vamos a ver, lo que Jesús contó, la parábola que él contó, tiene el propósito de enseñar.
de enseñarle a sus discípulos que escucharon de primera mano esta parábola. Luego Lucas lo registra para que la iglesia que la leyera y hoy nosotros seamos enseñados en que debemos orar en todo tiempo y no desfallecer. Y mira que Jesús conoce entonces el corazón nuestro. Jesús conoce el corazón de sus discípulos. Jesús conoce tu corazón. Jesús conoce mi corazón. Y si la intención de Jesús era dar una parábola para enseñarnos a orar en todo tiempo y no desfallecer, es porque Él sabe que precisamente pudiéramos tender entonces a desfallecer y menguar en nuestra oración. Así que esta parábola aparece como un aliento importante a nuestra vida. Y qué lindo, ¿no? Porque ocurre muchas veces, y no es mi intención hacerlo cuando abordo el tema de la oración, pero ocurre en ocasiones que cuando se habla de la oración particularmente, se habla de una manera muy fuerte, se juzga a los hermanos que no están orando como se esperaría que debieran estar orando, y a veces se usa la Biblia para condenar a los hermanos, condenar a un hermano o una hermana, y en vez de ser alentados a una vida de oración, somos condenados y salimos de pronto después de escuchar muchas palabras culpables y diciendo, Señor, yo no puedo hacer esto. Pero mi intención no es esta. Mi intención al abordar este tema en esta mañana, como lo he venido haciendo y como quiero hacerlo ahora con esta parábola, no es hacerte sentir culpable, no es hacerte sentir menos que aquellos que posiblemente sí tienen una vida de oración mayor que la que tú tienes o mayor que la que yo tengo. La intención no es hacer de la oración un medio de autojusticia, como Jesús muchas veces mostró en hombres y líderes de su época. Sencillamente es darnos cuenta que Jesús conoce tu corazón. Jesús conoce mi corazón, sabe cuál es nuestra lucha respecto al tema de la oración, cuánto nos cuesta tal vez mantener una oración constante. Y qué lindo que el Señor haya dejado estas palabras registradas aquí en la Biblia, que Él nos enseña a que debemos orar en todo tiempo y no desfallecer. Y entonces Jesús cuenta esta parábola como aliento. Y yo pregunto, otra cosa como quiero establecer, ¿por qué habrían de desfallecer los hijos de Dios? Porque Jesús habla de orar y no desfallecer. Bueno, Jesús va a contar esta parábola en un momento en el que sus discípulos, días después, algunos de ellos meses o años después, iban a tener que enfrentar muchas aflicciones por causa de su fe. Y el que ellos enfrentaran situaciones tan difíciles, aún de peligro en su misma vida, el verse expuestos a la misma muerte, pudieran ser causas para que ellos se desanimaran, para que ellos flaquearan en su fe y en su vida de oración. Y el Señor es tan hermoso, mis hermanos, porque conocía lo que ellos iban a vivir y les anticipa la importancia y la necesidad de la oración en lo que ellos van a enfrentar. Y lo mismo pasa con nosotros. El Señor, que conoce nuestra realidad, conoce lo que vamos a vivir, se anticipa a eso y nos da sus medios de gracia, nos da los recursos para que podamos permanecer firmes. Y el mantenernos firmes en la fe va a involucrar en algunos momentos pasar por tribulación. Y ahí es donde entra también tan importante la oración. Seguro que te ha pasado esto. Oras y parece que no ocurre nada. ¿Cierto que sí? Hay momentos en los que oramos y pareciera que no está pasando nada, por lo menos desde nuestra visión temporal, porque Dios sí está actuando. Pero surge muchas veces este sentimiento de orar y parecer que no ocurre nada como una respuesta a nuestra oración. Y si somos honestos, hay momentos en los que somos impacientes, porque esperamos que Dios obre de ciertas maneras, en ciertos momentos. Pero mis hermanos, la oración no es para decirle a Dios qué hacer, ni cómo, ni cuándo. Lucas, nos dice aquí que Jesús enseñó esta parábola para que no desfallezcamos. ¿Qué es desfallecer? Es desanimarnos, es cansarnos de aquello que se nos pide que hagamos, es abandonar aquello que somos llamados a hacer. Y en este caso, a ser fieles al Señor y a orar. Y hay momentos en los que te has sentido y me he sentido desanimados, cansados, con ganas de abandonar. Así que Jesús, ¿a qué nos llama y a qué nos va a llamar con esta parábola? A no desfallecer
a no desanimarnos, a no cansarnos, porque Él sabe que ese será un problema recurrente en nuestras vidas y que este agotamiento no nos va a permitir estar listos para el Señor. No nos va a permitir entonces estar atentos, dispuestos a los momentos, días, circunstancias en las que Dios quiere usarnos y quiere guiarnos y mostrarnos su gloria en nuestras vidas y usarnos como un instrumento para otros. Así que por eso Él nos llama a permanecer en la oración, nos dice el versículo 1. El verso 2 dice esto, diciendo Jesús en su parábola: había en cierta ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. Aquí aparece entonces el primer personaje de esta parábola. Es un juez. Y este juez es mostrado como un hombre que no teme a Dios y no respeta a los demás, no toma en cuenta a Dios, no le interesa rendir cuentas a Dios acerca de su oficio como juez. ¿Qué se esperaría de un juez? Pues que rija con justicia, que haga justicia. A él no le interesa más que sus propias causas, le interesa muy poco o nada las causas de otras personas. Así que este hombre no teme al Señor y nos está mostrando como un modelo no digno de imitar de lo que sería un juez, lo que no se esperaría de un juez. Y entonces este es el primer personaje. Luego en el versículo 3 nos dice: y había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, a este juez, constantemente diciendo: hazme justicia de mi adversario. Otro personaje, una mujer viuda que rogaba por justicia. Para la época en la que Jesús dijo estas palabras, las viudas, los huérfanos y los extranjeros hacían parte de este grupo de personas más necesitadas y desfavorecidas de la sociedad. Ella, por ser viuda, estaba sin sustento económico, con seguridad, por lo que ella va a pedir al juez. Estaba sin protección. Lo que nos da indicios es que ella entonces era vulnerable. Y entonces, ¿qué hace esta mujer en su estado de vulnerabilidad? Acudir a quien se esperaría que le iba a brindar su ayuda. Por eso acude a este juez. Ella corre al juez insistentemente porque se esperaría, dentro de una lógica, que aquel que ha sido puesto como juez haga justicia y establezca un dictamen a favor de aquel que es vulnerable, y en este caso es la viuda. Ella va a quien debiera haberle brindado su ayuda. Pero ¿qué nos ha dicho ya el versículo anterior? Que este juez no iba a brindarle su ayuda, de él no iba a esperar justicia, él no la iba a defender. Pero esta mujer, nos dice entonces la Biblia, que usa el único recurso que tiene. En la sociedad observamos constantemente que a veces la justicia es para aquellos que tienen recursos. Y en la práctica pareciera que entonces que hay quienes, por no tener ciertos recursos, cierta posición, cierto nombre, cierta influencia, no pueden disfrutar de la justicia. Y así ocurría con esta mujer. Al estar vulnerable, a ser desamparada, no tener recursos económicos, y al ir a un juez injusto, a un juez corrupto, vemos que entonces no iba a recibir justicia. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué usa ella? La insistencia. La insistencia. Va constantemente a este juez. Venía a él en cada momento. Venía a él constantemente. No paraba de ir. No quiere decir que estuvo allí en los tribunales o en el lugar donde se hacían los juicios las 24 horas del día. No, ella iba constantemente. Iba todo el tiempo que podía a este juez. Venía a él. ¿Y qué pasa? En los versículos 4 al 5 Jesús dice: por algún tiempo él no quiso, el juez, pero después dijo para sí: aunque ni temo a Dios, ni respeto a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que por venir continuamente me agote la paciencia. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo que ocurrió? Que el juez termina cediendo a esta mujer para que ella ya no le sea una molestia.
parece que esta mujer no va a aceptar un no como respuesta, así que el juez va a responder a favor de ella para quitársela del lado, para deshacerse de ella. Es decir, este juez, para que no le colmara la paciencia, entonces va a ayudarla porque no quiere volverla a ver, no quiere tenerla una vez más delante de él, ahí insistiendo, insistiendo, insistiendo. Esa es la parábola. Y Jesús termina con estas palabras, su parábola, versículos 6 al 8. Y el Señor dijo: escuchad lo que dijo el juez injusto. ¿Y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Ahora, esta es la parábola, este es el relato que cuenta Jesús, los personajes que están allí. ¿Y cómo se relaciona esto con nuestra vida y con una oración constante y como Jesús dijo, a no desfallecer? Bueno, quiero por una parte decir que nosotros somos como esta viuda en parte, pero en parte no somos como ella. Y ya quiero hacerme entender en esto. Somos como ella en cuanto a que ella puso su esperanza en un juez. Somos como ella en que ella fue persistente. Debemos ser como ella en que nosotros también debemos colocar nuestra esperanza en el Señor y no desfallecer en nuestra oración, en ser persistentes, constantes en lo que el Señor quiere que atendamos al ver a esta viuda. Somos como ella en eso. Debiéramos ser como ella en eso. En poner nuestra esperanza en el único camino y recurso que tenemos, y es nuestro Señor. Y no solo cuando se acaben los recursos. Dios es todo camino. Dios es todo refugio, toda solución, toda respuesta a cualquier momento que estemos viviendo. Y así como esta mujer puso toda y completamente su esperanza en este juez, somos como esta mujer al poner nuestra esperanza de una manera completa en el Señor. Y esto nos habla entonces que así como ella constantemente, insistentemente fue a este juez para que él le hiciera justicia, nosotros imitemos eso. Pero tampoco somos como la vida en otra parte. Y es que nosotros no estamos desamparados como ella. Como les mencioné, la viuda era una mujer desamparada, como los huérfanos, como los extranjeros. Pero tú y yo que somos hijos de Dios, si tú eres un hijo de Dios, no eres como esta viuda en este aspecto. No estás desamparado. Tú no estás desamparada. Yo no estoy desamparado. Los hijos de Dios tenemos un Padre al cual acudir. Hemos sido aceptados por Dios por medio de Jesucristo y es maravilloso poder saber que podemos acudir a Dios en cualquier momento, como dice Hebreos, y encontrar la ayuda por medio de su gracia para el momento oportuno. Es decir, no somos como esta vida en cuanto a que estamos desamparados, no lo estamos. Tú tienes un Padre, tienes un Dios que conoce tu causa, que te va a recibir, que te acepta en cualquier momento en tu oración, en cualquier hora del día, en cualquier situación que estés viviendo. Tienes un Padre, Él no te ha dejado, Él no te dejará, Él no te ha desamparado y no te va a desamparar. Y así que pudiéramos ser, al pensar en la oración, un tanto pesimistas y ver la expectativa de orar solo como una obligación. Y esa no es la intención de la palabra al hablarnos y al llamarnos a la oración. No veas la oración desde una visión y una perspectiva pesimista. Podemos ser optimistas en cuanto a la oración y ver la oración como una oportunidad de Dios para recibir misericordia y gracia de Él en todo momento de nuestra vida. Así que en eso no somos como ella, no estás desamparado. Pero la parábola nos lleva a algo más, y la intención de Jesús al contarla. Y es que nos va a llevar al contraste y no a la similitud entre el juez y Dios.
Recuerda los personajes, está el juez y está la viuda. Y Jesús cuenta esta parábola para enseñarnos a orar en todo tiempo y a no desfallecer. Pero aquí entonces encontramos también una relación con Dios, pero no es una relación en similitud con el juez, sino en contraste. Es lo opuesto. Este juez era lo opuesto a lo que es Dios. La parábola nos dice que el juez es injusto, Dios no lo es. ¿Mm? Nosotros no oramos a un Dios que es frío o a un Dios que es desinteresado. Oramos a un Dios que es completamente amoroso. Y si esta viuda contra todos los pronósticos encontró justicia, Jesús nos dice aquí entonces, ¿cómo no vamos a recibir nosotros respuesta a nuestra súplica a nuestro Dios si Él es bueno, si Él es amoroso, si Él es justo, si Él es fiel? Nota el contraste. Esta mujer usó el único recurso que tenía y fue la insistencia hasta que este juez, por no volverla a ver, le respondió. Jesús nos está diciendo, Dios, tu Padre no es así. Tú no vas ante Él, ante un Dios que es frío o desinteresado en tu causa. Oramos y acudimos a un Dios constantemente que es amoroso. Así que puedes acudir a Él y su respuesta va a ser de bendición, va a ser favorable, va a ser bondadosa, justa y fiel con sus promesas. Y Jesús no nos está diciendo con esto que si persistimos en la oración vamos a conseguir cualquier cosa que pidamos. No es eso lo que Él está diciendo. Nos está mostrando a manera de contraste el carácter de nuestro Dios, el carácter del Señor. Y mis hermanos, cuando oremos, no debemos buscar que Dios haga nuestra voluntad. Así no funciona la oración. Por el contrario, al orar nosotros demostramos y deseamos que Él haga su voluntad en nosotros. ¿Sí? Hemos dicho muchas veces como Jesús oró y recordando la oración de Jesús allí en Getsemaní. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y eso hace la oración. La oración no fuerza al brazo de Dios a hacer lo que nosotros queremos. La oración nos pone a nosotros a merced de la voluntad de Dios. Jesús dijo, venga tu reino, hágase tu voluntad cuando estaba enseñando a sus discípulos a orar. Y así ocurre con la oración del Hijo de Dios. Nos ponemos a merced del deseo y la voluntad de Dios al decirle, Señor, que se haga tu voluntad en nuestra vida. Así que tenemos un Dios sabiendo que su voluntad siempre será buena, agradable, perfecta, aquello que le dará honra y aquello que bendecirá a sus hijos. Así que esta manera de ver la oración al leer esta parábola, ¿cómo afecta tu visión de la oración? ¿Mm? ¿Cómo la afecta? Recuerda que Jesús contó esta parábola para enseñarnos a orar en todo tiempo y no desfallecer. Así que es que esta parábola busca que seamos animados a seguir orando a pesar de la presión que sintamos. No oramos, tal vez no porque no tengamos tiempo. No oramos porque hemos creado una falsa impresión o una falsa seguridad que no nos deja correr al Señor como lo hacía esta viuda al juez. Con esto yo quiero mencionarte algo respecto a la oración y que es muy importante. Y es que la oración es para los necesitados. Vemos en esta viuda eso. La oración es para los necesitados. La oración es para aquellos que saben que son débiles. La oración es para aquellos que reconocen su incapacidad, sus limitaciones. Y al reconocer esto, al saber cómo somos, acudimos entonces a aquel que tiene todo poder, toda fuerza y eterna sabiduría para oír y responder. Por eso la oración es para los necesitados. Y no es que haya personas no necesitadas de la oración, es que hay personas que han creado, como les dije hace un momento, una falsa seguridad que les hace pensar que no necesitan orar. Pero por eso es tan importante darnos cuenta quiénes somos y a quién estamos acudiendo. Y piensa por un momento en personas o situaciones por las cuales oramos.
¿Por qué oras por tus hijos con tanta insistencia cuando de pronto ellos son rebeldes? Y es porque sabemos que no podemos cambiarlos. ¿Por qué oras por tu esposo que no es creyente? ¿O por qué oras por tu esposa que no es creyente? Y no es que ores una vez, seguro que porque quieres sus vidas, ver sus vidas transformadas, tu oración por ellos, como la nuestra, es constante, es insistente, porque queremos verlos en salvación. ¿Por qué oramos por ellos? Porque no podemos salvarlos, no podemos transformarlos. Piensa en situaciones en tu vida, cualquiera que sea. ¿Por qué oras y por qué oro yo tan insistentemente por ciertas situaciones en nuestra vida? Porque no las puedo cambiar, porque no las podemos cambiar. Dependemos de la gracia del Señor, dependemos de que Él obre, pero nuestro Dios no es como ese juez injusto. Nuestro Dios, insisto, es bueno, es amoroso, es bondadoso, es nuestro Padre. Pero lo que quiero enfatizar con esto que estoy diciendo es que la oración es para los necesitados. Necesitamos de Él, necesitamos de su poder, necesitamos de su espíritu, necesitamos de todo lo que Él es y tiene para nosotros, para aferrarnos a Él y aferrarnos a sus promesas como hacemos cuando oramos. Así que al no disminuir nuestra oración, nos mantenemos aferrados al Señor en medio de cualquier circunstancia que vivamos. Y mira cómo termina esta parábola en el verso 8. Os digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Mira esta pregunta. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Nota el enfoque con el que termina Jesús. Aquí el enfoque ya no es si Dios responderá o no, porque ya ha dicho que sí responderá. Aquí el enfoque es si tú y yo vamos a responder o no a Dios con fe en que Él hará su voluntad. Jesús primero establece el carácter firme, bondadoso de Dios que responde a favor de sus hijos, pero ahora lo encausa a nosotros y nos dice, te dice a ti, me dice a mí, tienes que responder esta pregunta. ¿Vas a tener confianza en el Señor? Vas a responder, Él te va a responder, pero la pregunta ahora es, ¿tú vas a responder a Él? Yo voy a responder a Él con fe en que Él hará su voluntad y voy a descansar en eso. Así Él no responda lo que yo espero que Él vaya a responder. Sencillamente voy a tener la fe y la confianza en mi corazón para saber que Él va a obrar conforme a su voluntad. Y es que, mis hermanos, Dios es soberano y no nos necesita para llevar a cabo sus planes. Pero es tan hermoso que en esa misma soberanía Él haya decidido darnos la oración como un medio para llevar a cabo muchos de sus propósitos. El Señor no nos necesita, pero ha querido cumplir sus propósitos al hacernos partícipes en ellos. Y una manera importante en la que Dios usa para llevar a cabo sus planes es a través de la oración. Esto hace de la oración algo muy importante y necesario, porque entonces nos dice que habrán cosas que sucederán cuando oramos. No le decimos a Dios qué hacer, como estoy diciendo, como he querido aclarar hace un momento. Lo que estoy diciendo es que cuando oramos es tan importante y tan necesario que Dios va a cumplir su voluntad cuando su pueblo ora. Aclaro algo más respecto a la oración. El poder no está en la oración. Sé que es una frase común en medio del pueblo cristiano, el poder de la oración. Pero el poder no está en la oración. Si así fuera, pensemos por un momento que en todas las religiones hay personas orando a muchos dioses, en muchos lugares. Y pues si la oración tiene el poder, pues eso bastaría. No importaría qué se dijera, no importaría a quién se le orara, si la oración tiene poder. Recordemos lo que dijo el salmista, que los dioses no tienen ojos y no ven, tienen oídos y no escuchan, están incapacitados para responder oraciones. Entonces, si la oración tuviera poder en sí misma, pues todas las oraciones serían válidas sin importar qué se dice o a quién se ora. Pero el poder no está en la oración, el poder está en aquel a quien oramos. Amén. El poder está en aquel a quien oramos.
El poder está en el Dios vivo, el poder está en el Dios poderoso, el poder está en el Dios soberano, el poder está en el Dios bondadoso, misericordioso, el poder está en el Dios completa y perfectamente sabio, el único Dios que existe, nuestro Señor. En Él está el poder. El poder no está en tus palabras, el poder no está en nuestros labios, el poder no está en como a veces escuchamos, en que declaramos las cosas, en que llamamos las cosas y ordenamos o decretamos o profetizamos las cosas. No tenemos el poder para cambiar nada en nuestra vida. No tienes y yo no tengo el poder para cambiar ninguna circunstancia, para cambiar a ninguna persona. ¿Y por qué es tan importante la oración? No porque tu oración sea tan poderosa que haga que las cosas cambien. No, mis hermanos. Oramos porque por medio de la oración acudimos humildemente, reverentemente, pacientemente, insistentemente. Acudimos a aquel que sí tiene el poder. Acudimos a aquel que sí tiene la fuerza, aquel que no desfallece, aquel que no pierde conocimiento, aquel que no pierde sabiduría, aquel que sigue controlando todas las cosas de nuestra existencia, aquel cuya vida nuestra está en sus manos. Mis hermanos, tienes que cambiar, tengo que cambiar nuestra manera de ver la oración. La oración la necesitamos porque es la manera en la que Dios nos ha permitido acercarnos a aquel que sí puede y quiere responder. Así que, mis hermanos, necesitamos resistir hasta el final y lo haremos por medio de la oración. Es como alguien escribió: la oración nutre nuestra fe, alza las manos cansadas y fortalece las rodillas debilitadas. Por eso oremos sin cesar, porque esta es la voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús. Entonces, mis hermanos, allí en Tesalonicenses, el versículo 16 nos dice que estemos siempre gozosos, y esto lo hacemos con lo que se nos pide en el versículo 17, orando sin cesar. Y es que sabes algo, para que tengamos esto en nuestro corazón. La oración constante hace posible tener gozo constante. La oración constante hace posible tener gozo constante. Y es que el fruto de la fe es el gozo. Y la fe es esencialmente una actitud de dependencia de Dios. Y la dependencia de Dios se expresa en la oración. Piensa en esto, que es muy importante. El gozo es el fruto de la fe, y la fe esencialmente es una actitud de dependencia de Dios, y la dependencia de Dios se expresa en la oración. Y puesto que los creyentes sabemos que Dios es omnipotente y que nos cuida y nos sostiene, entonces podemos superar con gozo las dificultades de la vida, porque sabemos quién es Él, y podemos entonces exponer nuestras necesidades y peticiones al Señor. Así que, como dijimos con el gozo es la evidencia de que Dios está obrando en nosotros. La oración será una muestra de que buscamos que Dios obre en nosotros. Entonces, mis hermanos, pidamos al Espíritu Santo que seamos impulsados a una oración constante a nuestro Padre Celestial. Quiero terminar con las palabras de Leon Morris. Él dijo: no es posible que pasemos todo el tiempo con palabras de oración en labios, pero sí podemos pasar todos nuestros días en espíritu de oración, reconociendo nuestra dependencia de Dios para todo lo que tenemos y para todo lo que somos, reconociendo su compañía en cualquier lugar donde nos encontremos y entregándonos continuamente a Él para hacer su voluntad. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones y por su gracia nos permita obedecer y disfrutar de una vida constante de oración. Oremos. Señor, estamos delante de ti como una iglesia, como tus hijos, necesitados de crecer en esto tan importante. Como vimos hace 2 semanas, necesitábamos el gozo de una mayor manera en nuestra vida. Y hoy, Señor, te queremos decir, necesitamos la oración de una mayor manera en nuestra vida. Conoces que luchamos, que desfallecemos, pero hoy nos has llamado
a que nuestra manera de ver y actuar y obedecer en la oración sea diferente. No queremos que este ejercicio de nuestra oración sea y dependa de nosotros. Queremos responder, ser diligentes, disciplinados en nuestra oración, pero necesitamos que tu Espíritu Santo obre en nosotros. Haz de nosotros hombres y mujeres y una iglesia que ora sin desfallecer, que ora en todo momento, que mantiene una actitud constante de oración para contigo. Te agradecemos por habernos hablado hoy y por enseñarnos una vez más cuál es tu voluntad para nosotros. En tu nombre oramos, Jesús. Amén. Mis hermanos, ha sido una bendición compartir con ustedes la palabra. Espero que podamos seguir caminando en este tiempo que estamos viviendo de una manera fiel al Señor y que cuanto más en este tiempo en oración. Les amamos. Si quieren contactarse con nosotros, tienen nuestros números aquí en la parte de abajo, en la descripción del video de YouTube del canal. Van a poder encontrar algunas maneras cómo poder comunicarse, contactarse con la iglesia. Así que estén atentos a esto. Las diferentes medios, maneras y cosas que estaremos haciendo en esta semana se las estaremos comunicando. El Señor les bendiga y una vez más el Señor envíe su bendición a ustedes y a sus familias. Y como hemos insistido que en este tema también, recordemos que Jesús nos da vida y respondemos a Él en adoración. Les amamos, que el Señor les continúe bendiciendo. Adiós.